Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez aquí estamos para seguir en el estudio del Salmo 119, aprovechando tiempo en casa para seguir grabando los estudios del Salmo 119 en este tiempo de la batalla contra el coronavirus. Así que por eso no ha sido posible congregarnos y en este momento que estamos grabando no tenemos idea cuánto tiempo más esto va a durar, pero ni modo, aquí estamos, la palabra del Señor sigue igual, Dios sigue igual y hasta el momento nosotros también. Estamos en el Salmo 119. Y esta vez vamos a comenzar en el versículo 137. 137. Y en esta estrofa de tan solo 8 versículos, hay una palabra que se repite 5 veces en una forma u otra. Y estamos hablando de la palabra justicia. Los términos justo y justicia aparecen 5 veces en estos 8 versículos, según la versión de la Biblia que usas, pero el concepto, por supuesto, que sí. La justicia en la Biblia, en sus idiomas originales, no es precisamente sinónimo con su uso en el castellano oficial, que se usa mucho en las cortes, el derecho, la sociedad, o es mucho más que cómo lo usamos en la vida cotidiana cuando decimos no es justo al suceder algo que no nos gusta. Decimos en la Biblia que Dios es justo y que habrá un día de juicio. Y esto, por supuesto, totalmente cierto. Pero cuando se habla en la Biblia de una persona justa, un hombre justo, o la necesidad de tener una vida justa, o cuando habla de la justicia personal que necesitamos nosotros como los seguidores de Cristo Jesús, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que mucho tiene que ver con lo que llamamos la santidad. Aunque los buenos teólogos podrían pintar líneas muy finas de las diferencias entre estas dos palabras, en términos prácticos tienen mucho que ver con la clase de vida que hemos de vivir como seguidores de Jesucristo. Y esto es precisamente lo que nos interesa en este estudio. Así que, de nuevo, hago la pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Es unirse a una protesta en contra del aborto o la opresión de un gobierno? ¿Es usar cierto tipo de ropa adecuada? ¿Es deshacerse del televisor, no poner árboles de Navidad o poner conejitos de Semana Santa? ¿Es eliminar toda clase de cruz, todo tipo de imagen? ¿O es uno justo por mantener de una forma religiosa su tiempo devocional cada día, leer la Biblia completa una vez al año y testificar a todos sus vecinos? ¿Es esto la justicia de que estamos hablando? Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver, vamos a ver. La justicia, eso les voy a decir con seguridad. La justicia no es algo que una persona puede producir o crear en otra. La justicia tampoco se puede legislar mediante mantener ciertas normas elevadas. Hay muchos que tienen ideas buenas y espirituales, pero al examinarlas no son tan bíblicas en cuanto a lo que es la justicia. Y por eso existen en la cristiandad las últimas modas de santidad. Estas cosas surgen en las iglesias evangélicas, en las denominaciones, porque cada grupo humano forma su cultura. Y como dije, muchas veces estas normas, estas modas salen, que son buenas ideas y suenan muy espirituales, pero al examinar todo esto un poco más, no necesariamente son cosas bíblicas. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿qué dicen las escrituras sobre la justicia?
Y aquí en esta estrofa del Salmo 119 vamos a ver dos puntos principales. Primero, todo lo que dice Dios es una palabra justa. Y en segundo lugar, la palabra justa es también una palabra eterna. Así son los pensamientos del salmista. Una palabra justa. Aquí en el Salmo 119, el versículo 137, solamente la primera frase vamos a ver. Justo eres tú, oh Jehová. Muy importante esto, porque la justicia es la misma naturaleza de Dios. Justo eres tú, oh Jehová. Es una parte de la esencia de quién es Dios. Y esto contraste agudamente con nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos. Hasta Jesús se dirigió al Padre en Juan 17:25, llamándole Padre justo. Y aquí en los salmos también, el Salmo 145, el versículo 17, este salmista dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Uno puede guardar las normas que quiera, pero su propia justicia nunca, jamás será como la de Dios. En la Biblia hebrea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dijo que Israel aprenderá esta verdad algún día en el futuro. En Jeremías 23, el versículo 6, encontramos estas palabras. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y nosotros también, nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, necesitamos comprender pasajes como por ejemplo 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jehová es justo. El Padre es Padre justo. Jesucristo es Jesucristo el justo. Así que vale entender algo en cuanto a este concepto tan importante que es parte de la misma esencia de la naturaleza de nuestro Dios. Ahora, el salmista también, aquí en el Salmo 119, dice que la naturaleza de la palabra de Dios también es justa. Versículo 137, donde estuvimos, pero siguiendo con la última porción del versículo. Y rectos tus juicios. Es un sinónimo para decir la palabra, para decir su mandato, tus juicios. El versículo siguiente, 138, dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Rectos son, rectos, derechos, no torcidos, sin desviarse. Todo lo demás que podríamos decir. ¿Alguna vez te ha parecido que Dios no actúa de modo justo? Dios, no es justo lo que me has hecho. Creo que todos nosotros, si somos honestos, tendríamos que confesar que ha habido algunas ocasiones. Dios siempre es equitativo, justo. No hace acepción de personas. Y este principio lo encontramos varias veces en todo lo que es la Biblia. En versículo 138 dijo que sus testimonios son muy fieles. ¿Sabes que esta es la única vez que aparece esta frase en la Biblia? Muy fieles. Las cosas o son justas o no lo son, o son rectas o no lo son. Pero aquí cuando está hablando de los testimonios del Señor, dice el salmista, son muy, muy fieles.
100%. Me hace pensar en las palabras de Jeremías, el profeta, de nuevo, esta vez en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En el siguiente versículo, en la primera frase de nuevo, versículo 140, sumamente pura es tu palabra. ¿Sabes qué? El oro puro no es realmente puro. Casi, pero no 100%. El agua pura no es realmente pura, pero la palabra de Dios es sumamente pura, el 100%. Tenemos tantas referencias, Proverbios, por ejemplo, capítulo 30, el versículo 5, cuando dice que toda palabra de Dios es limpia. También algo parecido encontramos en el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que podemos decir con certeza que la palabra de Dios, cada palabra que sale de su boca es justa. Pero qué interesante que en las palabras de este salmo, el salmo también está hablando de su propia naturaleza. Dice en versículo 139 que Él es celoso por la palabra del Señor. Dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Además, Él es enamorado de la palabra. Versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pero otra cosa muy interesante, me encanta lo que sigue, perdón, en el versículo 141. El salmista es humillado por la palabra. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿No es cierto que para algunas personas que ven en la Biblia solamente algo para llenar su curiosidad o su interés intelectual, la tendencia es el orgullo? Pero aquí el salmista, sinceramente enamorado de la palabra, celoso por la palabra, el resultado es la humildad. No es la arrogancia de los que andan dando golpes bíblicos, como a veces me gusta decir. Los verdaderos héroes de la Biblia tienen humildad dada por la palabra del Señor. El salmista también es comprometido con la palabra. En el Salmo 119, en la segunda frase del versículo 141, él dice, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Y esto hace contraste con sus enemigos en versículo 139, quienes se olvidaron de la palabra. Ahora, si el autor de este salmo es David, que es lo más probable, no lo sabemos con certidumbre, pero esto no significa que David vivió una vida libre de pecado. Sabemos que no, porque podemos ver el adulterio, mentiras, el asesinato. Sin embargo, aún con todo el pecado y pecado horrible que se puede ver en la vida de David, David nunca perdió su amor, su compromiso con la palabra del Señor. Hay algunos que pueden entusiasmarse con la Biblia por un tiempo breve, pero caer nuevamente en pecado y nunca volver a echar una mirada hacia la palabra de Dios. David, al contrario, aunque fue culpable de varios pecados, muchos pecados, como yo, como tú, David no podía olvidarse de la palabra.
recordando la palabra del Señor siempre resultó en la vida de David en un avivamiento, en un arrepentimiento. Aquí también estamos aprendiendo algo sobre la naturaleza de la justicia. Muy importante lo que vamos a ver ahora. Por el momento, vamos a dejar el Salmo 119 para buscar Mateo capítulo 5 y el versículo 6. Este pasaje tiene que ver con las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y dijo el Señor Jesús, porque son las palabras de Él: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Justicia, porque ellos serán saciados. Fantástico, pues Señor, yo tengo sed de justicia, ¿cómo la recibo? Si llegamos en el mismo capítulo al versículo 20, Mateo 5:20, el Señor sigue predicando y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué? Imagínate la reacción de la gente escuchándole a Jesús. Porque los fariseos, los escribas, eran personas tan religiosas, no satisfechos ellos con todas las leyes de la ley de Moisés y los reglamentos y las fiestas y todo lo que dice Dios en el antiguo pacto. Ellos inventaron montones, literalmente cientos de reglas más. Y Jesús está diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego, escuchando las palabras de Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, Pablo, citando el Antiguo Testamento, que conocían muy bien: no hay justo, ni aún uno. ¡Wow! Pero momentito, estoy recordando algo. ¿Dónde está? Estoy recordando algo. Génesis capítulo 7, el primer versículo, porque ahí está hablando de Noé, y Noé en este pasaje se describe como el justo Noé, el primer hombre llamado justo en la Biblia. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso es lo que dice Génesis capítulo 6 y el versículo 22? Si lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿es cumplir todo lo que Dios mande? Pues, hermanos, esta no es toda la historia. Porque cuando llegamos al capítulo 6, los versículos 1 al 7 cuenta cómo Dios quería destruir al hombre por su maldad. Pero cuando llegamos al capítulo 6, versículo 8, podemos ver que Noé era diferente. Y dice allí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Momentito. Aún en el Antiguo Testamento, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren, la gracia de Dios siempre estuvo disponible para todos. Noé la halló. Los demás no la quisieron. Debido a que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, Dios estableció este pacto con Noé, que podemos ver en Génesis 6, versículo 18. Ahora, el comentario divino sobre esta historia lo hallamos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, no por las obras, no por obedecer las reglas, no por obedecer la ley, por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero, fíjense, de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se obtiene esta justicia? Por fe. Entonces, cuando la Biblia dice que Noé es un hombre justo, es por la clase de vida que ha vivido, por cumplir con las reglas. No, lo mismo como nuestra condición hoy día. Es por la gracia, por fe. Es justo porque la justicia de Dios se cuenta para Noé. Existe otra clase de justicia en la Biblia, la que se obtiene por conformarse externamente a un conjunto de obras. Y esto es lo que llamamos la justicia propia. Un ejemplo encontramos en Romanos capítulo 10, los versículos 1 al 4. Pablo está hablando de su pueblo Israel y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, como la generación en los días de Noé. La justicia estaba disponible, la gracia estaba disponible, y dice a continuación aquí en Romanos 10, y procurando establecer la suya propia, su justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjense, porque el fin de la ley, literalmente el punto final, el cumplimiento de la ley es Cristo. Él vino no para eliminar, sino para llevar a cabo la ley. Porque nosotros no podemos, es imposible. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Cristo lo hizo. Llenó los requisitos de la ley una vez para siempre, para justicia a todo aquel que cree. La justicia no puede provenir del interior del hombre. Como dijo Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. La respuesta, y esto tan importante, también lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 1 al 6. Escuchen bien las palabras de Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia, exactamente como en el caso de Noé. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¡Qué fantástico! Nosotros tenemos la misma oportunidad. Nunca jamás podremos cumplir todos los requisitos de la norma de justicia de Dios sentado en su Corte Suprema, pensando en el juicio final, imposible. Pero en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, al final del capítulo, versículos 20 y 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
en Cristo. Qué tremendo. Así que esta promesa de justicia es una promesa para todos nosotros, siempre y cuando es por fe y no por obras. Siguiendo lo que vimos ahí en Romanos capítulo 4, vamos a comenzar de nuevo en versículo 9, cuando Pablo dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Tienes que ser judío? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En la cronología de Génesis, Abraham recibió esta justicia antes de la circuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, somos justificados por fe y vivimos por fe. Romanos 1:17 o 17, Romanos 1:17, Pablo comenzando esta carta dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Al final del libro de Romanos, allí por el capítulo 14, versículo 23, Pablo nos informa que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aún el intentar conformarse a las normas de la Biblia es pecado. Si uno no entiende lo que estamos diciendo. Si realmente ama a sus hijos, no piense que podrá aislarlos del mundo. No intente hacer que se conformen a un juego de normas. Enséñeles con su vida a amar a Dios y a su palabra. Tome las cosas con calma. Deje de intentar demostrar lo bueno que es usted ante Dios, porque es imposible. La justicia es por fe. Y además el salmista nos dice que toda palabra de Dios es justa, porque Jehová es justo, y cada palabra justa es también eterna. En el Salmo 119, versículo 142, la primera frase dice: tu justicia es justicia eterna. No es para hoy y mañana se va, no. Lo que es justo hoy lo será por la eternidad. Y sigue ahí en el mismo versículo 142, y tu ley, la verdad. Y esta verdad es eterna. Jesús dijo, Juan 17:15, en esta oración que oró a la noche en que fue entregado: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando por nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Y el contexto, el mismo contexto, está hablando de conformarse a la justicia de Dios. Somos hechos justos por la gracia de Dios y somos santificados por la verdad de Dios. Lo mismo. Lo que es verdad hoy será verdad 1.000.000 de años en el futuro. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La palabra de Dios es una delicia eterna. Y nuevamente nos encontramos con nuestras viejas amigas, la aflicción y la angustia. Ellas no son eternas, son temporales, pero la verdad de Dios sí lo es. Así que podemos escoger deleitarnos en su palabra. Todos sufrimos aflicción y angustia. ¿Qué escoges tú? Tienes el derecho de escoger. El primer salmo, comenzando en el primer versículo, este pasaje que ha sido mi compañero de toda la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y aquí tenemos la única petición de oración que tiene esta estrofa. La supervivencia del salmista es la fortaleza que él encuentra en la palabra eterna. Amigo, ¿cuál es tu fuente de fortaleza? Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y en el Salmo 37, el versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Estás cansado de tratar de establecer tu propia justicia? Déjalo. ¿Por qué no dejar a un lado tus débiles intentos de impresionar a Dios? Es imposible totalmente, para apoyarte solo en la justicia de Dios. Justicia ahora que ha sido depositado en la cuenta tuya, a causa de lo que hizo el Señor Jesús en su muerte, su sepultura y su resurrección. Padre Santo, gracias te doy, que ya no tengo que inventar, crear, fabricar mi propia justicia. Señor, no tan solo de nada sirve. Me dices en tu palabra que eso sería pecado. Y por eso, Señor, te doy gracias infinitas por esta justicia tuya que hemos recibido por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Señor, si alguien está escuchando estas palabras y todavía no tiene una relación personal contigo, te suplico que en este mismo momento pueda depositar su fe en Cristo Jesús, entendiendo que Él es Dios encarnado, que Él vivió la única vida totalmente santa que se ha vivido en este mundo y que lo crucificaron, fue sepultado y al tercer día resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y la justicia tuya. En el nombre de Él te lo suplicamos. Amén. Amigos, que el Señor los bendiga. Hasta la próxima vez.